más estamos aquí. Un domingo más. Tú nos has mantenido con vida. Tú nos has hecho pasar por momentos difíciles, pero tú nos has sacado también. Tú a muchos has permitido que se contagien con ese virus que anda por ahí, pero también le has sanado, Señor. Y a ti sea la gloria. Otros de otro tipo de enfermedad, Padre, pero en esta hora quiero interceder por los que están padeciendo una enfermedad. Permítenos, Dios, permítenos a todos interceder. Señor, ten misericordia y que en tu gracia pueda abundar la sanidad tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora también vamos a exponer tu palabra. Ruego que tu Espíritu Santo sea mi guía, sea el que marque la pauta, el que me vaya diciendo lo que deba decir, Señor, y que todo lo que salga de mi boca sea ungido por Él y sirva para edificar tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabe que me han hecho algunos señalamientos sobre los mensajes últimos? Y doy gloria a Dios por eso, porque es bueno que uno reciba. Usted va a Estados Unidos y después que predica le dicen, casi todos le dicen, good sermon, pastor. Good sermon, pastor. Buen mensaje, pastor. Pero de ahí nomás. Es algo, tú sabes, cortesía, ¿no? Algo como cortesía. Pero aquí no, aquí le meten la cosa un poquito más ácida, ¿me entiendes? O para criticar algo o para reconocer que fue algo confrontador. Pero gloria a Dios por todo. Hoy vamos a hablar una vez más acerca ¿de quién? De Cristo, ¿como quién? Como Señor. Esta mañana, en la mejor clase de la escuela dominical, sí, Candelaria. La mejor clase. Enseñamos a lo que no queríamos salir de ahí. Yo no me quería venir. Yo quería quedarme hasta las 12 por lo menos. Ya la garganta no me daba, pero yo quería quedarme porque cuando tomo ese tema me da tanto gozo. Amén. En ver lo que Dios ha hecho por mí, que no merecía, pero nada de eso. Yo no dejo de dar gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida, por su misericordia, por su fidelidad. Hoy quiero hablarles de eso, pero a los que toman nota, el título del mensaje es La paradoja de la iglesia. La paradoja de la iglesia. Entonces empecemos por ahí. ¿Qué es una paradoja? En la retórica, en el discurso, la paradoja es simplemente una contradicción. Un pensamiento, una oración que tiene entre sus elementos un contrasentido. Quiero explicarlo con 10 ejemplos. El primero, algo que es popular, los primeros 4 son populares. Casa de herrero. Pero ¿cómo es eso? Si los mejores cuchillos deben estar en la casa de herrero, ¿me entiendes? Los mejores elementos de hierro pues deben estar en casa. Pero dice casa de herrero. Otro dice, vísteme despacio, que voy deprisa. Ya va, si va deprisa, se viste rápido, ¿verdad? Entonces dice, no, es que ten cuidado cómo me viste, porque no quiero devolverme. O sea, vísteme despacio, que voy deprisa. A ver, mujeres, que dice, lo barato, pero ya va, si es barato. No va a ser caro. Pero lo que está diciendo, no, la contradicción, lo que quiere enseñar es, eso lo compraste seguramente chino. Perdón, chino, ¿verdad? ¿Dónde compraste eso? Lo barato sale caro.
Este no se lo sabe la mayoría porque es más europeo que... Mucho ruido y pocas nueces. ¿Qué quiere decir eso? En el folclórico maracucho decía, es un farfullo. Habla mucho y a la hora de ofrendar para el almuerzo del 20, oh, pastor, yo voy a traer 20, pastor. Ahora un poquito más fuerte, dice, una contradicción más. El corazón tiene razones que la razón no entiende. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Fíjense esto de Sócrates. Poco sé, solo sé que nada sé. Ya va, pero si sabes algo, entonces no quiere decir que no sabes nada. Pero lo que quiere decir es que es tan infinito el conocimiento que lo que sé es como nada. Entonces es una paradoja. ¿Me entiendes? Ahora vamos a la Biblia. Mateo 16. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Quien quiera salvar su vida, pero quien pierda su vida por causa de mí la encontrará. No la perdiste. Vamos a otro. Los últimos serán los primeros. Y los primeros postreros. Ya va. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no es que en la contradicción convoca a una reflexión, ¿me entiendes? Ya va. ¿Qué quiere decir con eso? Pero la que quiero señalar en esta noche es el último. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os mando. Una paradoja. Porque ustedes dicen que yo soy el Señor y decís bien porque lo soy. ¿Usted está bien? ¿Está claro? ¿Y por qué no hacen lo que su Señor les manda hacer? Entonces esa es la paradoja del creyente o la paradoja de la iglesia. Y es una confrontación. Nosotros muchas veces en nuestra vida pasada vivíamos en contradicción de vida. Pero entendemos, o sea, déjenme entender de la manera sana, del creyente sano. No de ese que supuestamente es, de que verdaderamente, si eso es así, partiendo de esa hipótesis, que el hombre, que el joven o el adulto que ha recibido a Cristo, bueno, entonces ahora está comenzando a entender, ¿verdad?, que su nueva vida le dio un propósito nuevo de vida. Amén. Propósito nuevo. Y en la medida que va caminando, ya el creyente, ya la persona, el discípulo, ya la persona adulta en la fe, no puede vivir en contradicción de vida. Porque si algo tiene de su pasado, un link que une con su pasado, es aquello que le hace recordar que él aborrece. Porque si algo aborrezco es mis hechos del pasado. Eso es lo natural, ¿verdad? Por lo tanto, entonces ya no puedo vivir en una contradicción de vida. O sea, en otras palabras, si el Señor me sacó de Egipto, no tengo por qué desear volver a Egipto. Así vivía Israel. Allá teníamos 3 comidas. Y aquí, esta abuela. Entonces pregunto yo, ¿hoy día nuestras vidas reflejan una paradoja en la vida espiritual? En relación con Cristo como Señor de mi vida, ¿hay una contradicción de vida entre lo que Él me manda hacer y lo que yo hago?
¿O hay una consonancia entre lo que Dios me manda a hacer y lo que yo hago? Porque lo que yo hago es una respuesta de lo que Él me manda a hacer. Y eso hago. Pues déjeme decirle que me temo, presumo que en la mayoría no es así. O sea que en la mayoría sigue habiendo paradojas, contradicciones. Hoy quiero esbozar este mensaje en 3 puntos. El primero es, venido la revelación y la salvación y el nuevo nacimiento y todo lo que usted quiera decir acerca de ese grandioso día. La primera pregunta que vamos a desmenuzar es cuánto nos esforzamos por conocer más a Jesús como Señor de mi vida. ¿Cuánto me he esforzado por conocerle más? Porque dice él en Juan 17:3 que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Entonces, si en algo debo ocuparme, es en conocerle a Él más como Señor de mi vida. Porque si es Señor de mi vida, también es Salvador. Amén. El segundo es, ¿qué testifican nuestras obras acerca del señorío de Cristo en mi vida? O sea, que hablen nuestras obras. Que hablen por mí. Jesús dijo, si no creéis a mis palabras, creedme por mis obras, porque ellas testifican de quién soy yo. Y tercero, ¿qué dice la gente acerca de mí como siervo de Cristo? A muchos le dirán, bueno, a mí no importa lo que la gente diga. Entonces, ¿para qué Jesús preguntó, quién dice la gente que soy yo? Porque si algo nosotros tenemos que tener claro es que tenemos que reflejar el señorío de Cristo en nuestra vida. Amén. ¿Es nuestra vida una paradoja o un mar de contradicciones? Bueno, vamos a la palabra. Y que sea la palabra quien nos hable. A ver. Amén. Punto número 1 entonces. ¿Cuánto nos esforzamos por conocer a Cristo como Señor? Cada quien tiene que saberlo. 2 Corintios 13:5, ¿qué dice? Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, nadie tiene que, pastor, pruébeme aquí, hágame un test para ver si yo tengo. No, usted. Cada quien tiene que saber, ¿verdad? ¿Sabe que a veces ha pasado así? En la universidad ha pasado con frecuencia, que los sobrados decían, no, este examen ya lo tengo ya dominado, y salía rapado. ¿Cuánto nos esforzamos en conocer a Cristo? ¿Cuánto estoy dispuesto a sufrir por la causa de Cristo? Ahí es cuánto le conozco. Porque pondero y digo cuánto estoy dispuesto a sufrir, a pagar, o a erogar, o a dar por la causa de Cristo. ¿Cuánto le conozco? ¿Cuánto estoy dispuesto a sufrir? ¿Cuánto le conozco? ¿Cuánto estoy dispuesto a perder lo que tengo? ¿Cuánto le conozco? ¿Cuánto estoy dispuesto a dar mi vida por su causa? O sea, esa es la variable que tenemos que entonces tomar para ponderar. Pregunto, ¿cuánto le conozco? A mí mismo, en el espejo, me digo, ¿cuánto le conozco? Bueno, respóndete tú mismo, ¿cuánto estás dispuesto a sufrir por su causa? ¿Cuánto le conozco? Bueno, ¿cuánto estoy dispuesto a dar de lo que tengo? O a perder lo que tengo por causa de él. ¿Cuánto le conozco? ¿Cuánto estoy dispuesto a dar mi vida por su causa? Él mismo te responderá cuánto le conoce. Él es mi Señor y mi Señor de la creación. Entonces, que la
la misma palabra atestigua. Mire, le voy a decir algo, un principio que hay aquí. Cuando usted encuentre en la Biblia que dice, por ejemplo, marido, amad a vuestra mujer. No, ¿por qué va a decir eso? Sí. ¿Por qué lo dice? Porque no lo dice para redundar, no lo dice para rellenar, lo dice porque el hombre es poco expresivo para mostrar su amor. ¿Sí me entiende? No es que no sienta amor. Pero como dice mi esposo, las mujeres son muy auditivas y les gusta escuchar. Qué silencio. Me sorprende el silencio. Les sorprende. Escuchar te amo. Porque los hombres quizás... ¿Me entiendes? Suena... Pero la Biblia dice amar, no solamente decírselo, no, háblalo. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice la mujer respeta a su marido? ¿Por qué cree que lo dice? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? ¿Entiendes? ¿Se acuerdan de Mical? ¿Me entiendes? La hija de José. Cuando David vino alegre, danzando porque el arca había devuelto y tal, y salió aquella que dijo: y es ridículo que te ves con esos interiores. Danzando con la plebe ahí, tú eres el rey. Nadie le dijo nada a él, pero su esposa le sacó con aquello. O sea, cada uno tiene su falla, ¿me estás entendiendo? El pobre Job rascándose con aquella lepra que tenía encima. ¿Y qué sabe la mujer? Le dice: vea, mi amor, que Dios te rasco. No digo eso. ¿Por qué no maldices a tu Dios y te muere? Hasta aquí ya. Maldice a tu Dios y muere. Después van a decir: son más ejemplos de mujer que de hombre. No me cae. ¿Qué es lo que quiero transmitirle? Si la Biblia dice haga esto, es porque es necesario hacerlo. O si la Biblia dice no hagas esto, es porque no te conviene hacerlo. Así de fácil. Entonces vamos a considerar esta mañana 4 sí condicionales para conocer a Dios y el señorío de Dios en mi vida. Sí condicionales. Y vamos a buscar en Proverbios capítulo 2, versos del 1 al 5. Sí condicionales. Proverbios capítulo 2. Mire, va a llegar un día en que yo voy a hablar y va a aparecer en la pantalla lo que estoy diciendo. Voy hablando y va apareciendo, y los textos van apareciendo ahí. Para que entonces no solamente el oído, sino la vista estén ocupados, ¿ok? Yo lo veo eso en las predicaciones de foráneos. Veo que el predicador va predicando y va apareciendo en la pantalla las palabras, todo lo que va diciendo. Yo no sé cómo va a poner farfullo, pero... A ver, conmigo, Proverbios capítulo 2. Mire la manera como habla, mire la sintaxis, mire el orden en que va, la secuencialidad, todo eso. Mire, hijo mío, ¿quién habla? Un padre amante, ¿me entiendes? Hijo mío. Primer sí. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardaré dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Segundo sí. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Tercero. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Y cuarto. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Aleluya. Tanto. 4 sí condicionales. Pero eso hay que hacerlo. Porque lo último es la consecuencia del cumplimiento de esos 4 sí.
encanta esta parte. Entonces entenderás qué significa el temor de Dios. Ajá, aleluya. Y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Vamos a desmenuzar estos 4 puntos. 1. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Es una sí. ¿Por qué es un sí condicional? Porque prela, ¿me entiendes? Primero tiene que cumplirse esto para que lo último se cumpla. Prela, condiciona lo otro. Si esto no es primero, entonces aquello, el temor de Dios y el conocimiento de Dios nunca va a llegar. ¿Me sigue? Entonces, por eso es que nadie puede tener el conocimiento de Dios si no recibe primeramente su palabra. No se suba por las ramas, no ande por buscando. Si usted no tiene la palabra dentro de usted, no puede llegar a tener temor de Dios. Jesús lo atestigua en el Juan 17:8. Dice así el Señor: porque las palabras que me diste, les he dado. ¿Y qué pasó? Juan 17:8. Las palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron. Y como las recibieron, han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que me enviaste. ¿Quién produce entonces esa explosión reveladora por dentro de nosotros? La palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra? Cristo. Si no es a través de Cristo, no hay vida. Si Cristo, la semana pasada, entiendo que un joven hizo decisión de fe. Aquí hoy. Un joven. Uno. Alguien me dijo, mire, pastor, este joven aceptó a Cristo en su corazón. ¿Por dónde empezó? Empezó por donde tiene que empezar todo el mundo. Por recibir la palabra en su corazón. Cristo. En el libro de los Hechos 2:41, quiero mostrarle que esta es la condición que prela a todo lo demás, para que haya el temor y el conocimiento de Dios. Dice en Hechos 2:41, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquel primer discurso de Pedro. Pero ¿cuál fue la condición de ser añadido a la iglesia? Recibieron la palabra. Es Cristo. Cristo es la palabra. ¿Cuál es la palabra? La palabra que me diste yo les he dado. ¿Cuál es la palabra? Que el Salvador vino al mundo. Que Dios se manifestó en carne en la persona de Cristo. Porque os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Allá. Esa es la palabra. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la palabra. Segundo, de este mismo punto, ¿qué es lo que dice? Déjeme ver. Y mis mandamientos guardaré dentro de ti. Mis mandamientos guardaré dentro de ti. O sea, atesorar mis mandamientos. Cuando uno atesora los mandamientos de Dios, no tiene otro propósito, no es para hacerse ¿cómo se llama? Un exégeta, un teólogo, de esos nombres que suenan bonitos. Es para hacer que la palabra norme mi vida. La atesoro para no equivocarme, para ir conforme a la palabra. A eso es lo que está diciendo. Entonces, esa es parte del primer sí condicional. Guardándola en tus corazones, sus mandamientos. Atesorándola, dice así, guardándola dentro de ti.
para hacer, dice, haciendo estar atentos tus oídos a mi palabra. Amén. Atesorándola en sus corazones para ponerla por obra. ¿Sabe? Todo lo que Cristo habló lo redujo o lo resumió en Mateo 28. Cuando Él ordenó y dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Dice así, ¿no? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he ordenado. Jesucristo no le enseñó a sus discípulos filosofía o le dio órdenes. ¿Me entiendes? ¿Y las órdenes son para quién? Para sus siervos. ¿Y para qué? Para ser cumplidas. Hay un principio militar que me lo enseñó un general. Me dijo él: las órdenes se cumplen no por lo que se ordena hacer, sino por quien da la orden. Porque se reconoce la autoridad de quien da la orden. Entonces eso es lo que mi cabeza todavía no termina de entender. ¿Por qué hay tanta gente que su Señor le da órdenes y hacen lo contrario? ¿O no hacen nada? Atento tus oídos a la sabiduría, Cristo. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El segundo sí. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Wow. Dice la palabra en Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta el pecado. ¿Ha escuchado, no? Oído. En las muchas palabras no falta el error, el pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Amén. El que refrena sus labios . Me encantó este concepto. ¿Quién es prudente? ¿O qué es ser prudente? ¿Qué es una persona prudente? Bueno, entendimos por lo que se ha comedido al hablar. Pero me gusta más que esto. Un hombre prudente es aquel que habla conforme a la palabra de Dios. Amén. Antes de abrir su boca, ya piensa primero. Cuando hacía la pasantía en Maravén, había un caraqueño, que como caraqueño que era muy odioso. Y era mi mentor. O sea que no me era fácil estar en el escritorio de él. Pero él tenía aquí una tablilla, un mensaje, que decía así: conecte su cerebro antes de empezar a funcionar su lengua. Nunca se me olvidó. Piense antes de hablar. No deje que la ira le desborde. Hay que ver el circuito, ¿me entiendes? Entonces fue el concepto. Un hombre prudente es aquel que habla conforme a la palabra de Dios. Amén. A no pensar más de lo que está escrito. Segundo, dice, el hombre prudente oye la voz de Dios, porque la palabra de Dios le ha hablado y sabe que ella es la que le juzgará en el tiempo postrero. Amén. Por eso ser prudente es, ya va, de toda palabra que ociosa o necia que salga de tu boca, tendrás que dar cuenta de eso.
Entonces el segundo sí dice, si inclinares tu corazón, dice, sobre toda cosa guardada, dice también el Padre, dice, sobre toda cosa guardada, dijo Dios, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor dijo, de la abundancia de habla la boca. O sea que si aquí hay freno, esta se controla. Si aquí hay temor de Dios, esta es prudente. ¿Se ve en el segundo sí? Cada quien se muestra en el espejo, ¿ok? Vamos frente al espejo, cada quien con lo suyo. Tercer sí. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Otra vez la prudencia. Y al temor de Dios, dieres tu voz. Pero, no digo, ya va, clama a la inteligencia. La sabiduría es pensar lo que Dios diría, o cómo pensaría Dios. La inteligencia es hacer como Dios lo haría. Yo tengo entonces que tener una ligadura entre el corazón y la lengua. Y tengo que clamar a Dios. Dice la palabra en Santiago, si alguno está falto de sabiduría, clame a Dios. Pídala. Pídala con fe, no dudando. El cuarto sí. Dice, si a la sabiduría la buscáis, como buscáis la plata, y la escudriñares como a tesoro. ¿Se acuerdan del rey Midas? El codicioso Midas. El Señor dijo allá en Mateo, dice, ¿por qué os afanáis por el día de mañana? ¿Sabe? Cuando Cristo no está reinando y no hay el temor de Dios, o hay el desconocimiento de Dios, entonces el afán por el dinero, por el sustento de cada día, se hace prioritario en nuestra vida. Y eso es un error. Voy a decir esta máxima. Si Cristo no es Señor, tampoco es el primero en su vida. Si Cristo no es el primero en su vida, tampoco es Señor. Su mayor necesidad, nuestra mayor necesidad no es el oxígeno, sino Cristo. Amén. Él provee el oxígeno. Amén. Acuérdense, el oxígeno es el medio, pero Él fue el que nos dio esta condición de respirar. Amén. Entonces la gente, voy a decir no la gente, los creyentes, la iglesia, se afanan mucho. Pastor, no fui al culto porque, pastor, mire que, ¿qué me diga razón? Eso es un problema. Cada quien tendrá que dar cuenta por su vida, ¿sí o no? Yo tengo que dar cuenta por trazar la palabra adecuadamente, con honestidad. Esta paradoja, no piensen que es cuestión de todos tenemos una. El pastor no está aquí inmaculado, que tiene su suyo también. Pero cuando Dios habla a mi vida, habla para mí. Y lo que yo tengo que entender es que tengo una paradoja en toda mi vida, grande. Pero no solamente yo. Si vamos a Romanos 7:13, encontramos que el gran apóstol Pablo también tenía lo suyo. No con esto quiero disminuir la magnitud de la importancia de sacar de nosotros estas paradojas, pero tener también la conciencia de que existen y que hay que lidiar con eso. Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué es eso? Pablo, ven acá, Pablo, borra eso, no te conviene. Borra eso. ¿No? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no
ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Este está peor que todo. ¿Ah? Pablo tiene un problema. Así que nadie puede estar aquí, nadie está exento de esta lucha. Pero Pablo está claro y está consciente de que tiene una lucha. Y él dice, someto mi cuerpo en obediencia. También dice, Dios mío, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? ¿Sabe? De las dádivas de Dios, en lo que me gozo y me gozaré siempre. Cuando Pablo escribió en Efesios capítulo 1, verso 14, dijo él, porque él nos ha dado las arras, el Espíritu como arras, como la garantía de que también este cuerpo un día será redimido. Pero hoy tengo que someter mi cuerpo, porque no solamente es lo que está en mi mente, es lo que me llueve de afuera, también lo que tengo adentro. Si yo quiero conocer a Dios, tengo que empezar por recibir su palabra, que es Cristo. Tengo que escudriñarlo, buscarlo, conocerlo. Tengo que anhelar su inteligencia. Señor, dame sabiduría, dame inteligencia. Como dije al principio, si la palabra señala una necesidad, acuda a esa respuesta de Dios rápidamente. Dice, diligentemente, con prontitud. Y nadie diga, bueno, usted tiene N años en el Evangelio y se cumplen estas 4 sí en su vida. 4 sí. O voy a ir a la conclusión. Conocerás el temor de Dios y conocerás a Dios, tendrás el conocimiento de Dios. Bueno, no pretendo, dijo Pablo, haberlo alcanzado todo. Si una cosa sé es que, dejando lo que quedó atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Por eso, hermano, nadie puede decir aquí, ya estoy sobrado, estoy lleno. Porque todos necesitamos que se cumplan estos 4 sí en nuestra vida. Como dice el primero, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, los guardares en tu corazón, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si la sabiduría la buscares como buscáis la plata y el oro, entonces conocerías el temor de Dios y hallarías el conocimiento del Altísimo. En segundo lugar, cuando yo reviso esto, me confronta, me cuestiona. La segunda pregunta dice, ¿qué testifican mis obras acerca del señorío de Cristo en mi vida? Dije, voy a decir una máxima. Si Cristo no es Señor en su vida, tampoco es Salvador. Wow. ¿Está bien? Si Él no es Señor, nunca ha sido Salvador. Tiene que ser Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, vosotros me decís Maestro, Señor y Maestro, y decís bien porque lo soy, yo soy el Señor. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Puede haber mucho religiosidad, muchas buenas obras, muchas cosas buenas. Sí, todo eso está bueno, pero hay algo que es prioritario y es esencial.
el señorío de Cristo en mi vida. Entonces, que mis obras hablen. Lucas 6:46, Él dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Una contradicción perversa, un engaño satánico. Howard Hendricks decía que el vaho de Satanás, el vaho, el aliento de Satanás, ha llenado a mucha gente y les ha incubado una creencia. Creen que son lo que nunca han sido y se conforman con vidas espiritualmente mediocres. Cambiaron el chip de la misa por el culto, pero no hay la búsqueda de Dios, no hay el deseo de conocer a Dios más. No existe el temor de Dios en su vida. Están mirando más para Egipto, para el mundo, y lo que el mundo se agrade con lo que hacen o cómo se visten o cómo andan, que mirar hacia quien tienen que mirar, hacia Dios, para agradar a Dios. Si eso no se corta todavía, no ha sido redimido. Entonces yo miro, tengo N años en el Evangelio, ¿cuáles son mis obras? Que testifiquen mis obras acerca de quién soy. Si no creéis a mis palabras, creedme por las obras. ¿Sabe? No podemos hacer como una arepa que se cuece por un solo lado, por los dos lados. Dice Oseas 7, 8 al 10. Mire esta triste realidad que muestra el Espíritu aquí. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. ¿Qué dijo Dios antes de entrar a Canaán? No se mezclen con ellos, no den sus hijas a ellos. Ni vuestros hijos a ellas. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. 1. 2. Efraín fue torta no volteada. ¿Qué dice? ¿Qué significa una torta no volteada? Se quemó por un lado, no se cocinó por el de arriba, por el otro. O sea, era un hipócrita. Mostraba una cara, pero la otra no la sometía al fuego. No podemos tener una vida aquí y otra vida allá. No puede ser. Si no le gusto a todo, bueno, pero como soy aquí, tengo que ser afuera. Pero mire la consecuencia. Devoraron extraños su fuerza. ¿Qué quiero decir? Devoraron extraños su fuerza. O sea, su testimonio quedó de balde. Hablaba y nadie le creía. ¿Sí? Quería hacer algo bueno, a nadie le importaba. Porque los extraños devoraron su fuerza. Pero lo peor que está aquí es, y él no se dio cuenta, o no lo supo. No lo supo. Cuando el Espíritu de Dios se apartó de Sansón por andar en sus fiestas con la mujer, dice, y el Espíritu de Dios se apartó de Sansón, y él no lo supo. ¿Por qué? Porque estaba cauterizado por el pecado. Eso es lo que no estaba en el pelo, no estaba en sus greñas, en sus melenas, no estaba ahí su fuerza. Estaba en el Espíritu de Dios que estaba sobre él. Pero sabe, hay algo que
Otra máxima es que el Espíritu de Dios no actúa en un cuerpo que es sometido al pecado constantemente. Nadie que vive en pecado puede pretender que el Espíritu de Dios le acuda. Llega un momento en que dice, no me manifiesto más. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Fíjense el estado, ¿no? Que nuestras obras testifiquen. Vamos al Sermón del Monte, vamos a Mateo 5. Él no lo dijo por decirlo, dijo, ¿dónde está en mí, que soy un hombre pobre de espíritu? Que yo dependo totalmente de Dios. ¿Dónde está en mí eso? ¿Dónde está que lloro y aborrezco el pasado? ¿Dónde está la mansedumbre en mi vida? ¿Dónde está el hambre y la sed de Dios, de justicia, que es Cristo? ¿Dónde está mi misericordia? Que la gente me conozca como una persona misericordiosa, que sea manso. ¿Dónde está mi corazón limpio? ¿Cuáles son los chistes que salen de mi boca? ¿Dónde está que soy un pacificador? Que la gente, no es que yo diga, que soy, no es que diga, he ahí un hombre pacificador, he ahí una mujer mansa, he ahí una mujer prudente. No es que diga que yo diga que soy, no, ¿qué dice la gente que soy? Porque los cristianos cuando estaban allá, los discípulos que estaban allá en Antioquía, no decían, aquí llegamos nosotros como cristianos, no nos dijeron eso. Pero la gente dijo, al ver que ellos estuvieron un año enseñando a la iglesia, ellos, he ahí los primeros cristianos. Y empezaron a llamarles los críticos. ¿Dónde están mis obras donde testifiquen que realmente yo padezco por Cristo? El viernes cuando llevé al hijo de Lucy, gracias Lucy por tu hijo, Dios lo bendiga, allá a los privados de libertad para que vieran sus heridas. Yo atendí a uno que me estaba llamando, pero pasé por el borde de donde están las ventanillas de los calabozos. Llegó un momento, así como casi sentí que me iban a escupir, porque hay demonios ahí, vamos a estar claros. Y es como que me preparó el Señor, si pasa esto, vas a hacer así. Pero no quería que pasara eso, ¿no? ¿Sabe cómo es la mente de rápido, no? ¿Cuánto estoy dispuesto yo a padecer? ¿Cuánto le conozco? Si le conozco, mire, los discípulos le conocieron. ¿Y qué pasó con ellos? Dieron su vida, ¿verdad? Mire cómo la dieron. Asediados, lanceados, crucificados, decapitados, en fin, desollados. ¿Por qué? Porque valía la pena. Era digno de aquel. Estaban... Yo sé lo que voy a decir. Estaban vacunados. Estaban llenos de Cristo. Estaban llenos, estaban vacunados, no necesitaban balas. Sus vidas eran para ellos despreciables. Pablo dijo, ¿y cuántas cosas eran para mí ganancias y las he estimado como pérdidas por amor a Cristo? Por el conocimiento, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura, por estiércol, porque no vale nada lo que tengo comparado con lo que he hallado en Cristo.
¿Qué dice la gente acerca de mí? Ojalá dijeran demonio tiene, porque así le dijeron a él. Pero ¿qué dice la gente de mí? Porque lo que diga de mí mismo no tiene valor. Él dijo allá en Mateo 16:13, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Por eso, hermano, la conclusión de este mensaje es 4 sí que condicionan, que me confrontan en cuanto a qué, a mi temor de Dios y el conocimiento de Dios en mi vida. ¿Cuánto estoy dispuesto yo a dejar, a dar, o aún mi propia vida entregarla por Cristo? Por el señorío de Él en mi vida. ¿Qué dicen mis obras? Si mis obras en mis N años de vida, lo que cada quien tenga, N años de vida, hablasen, ¿qué hablarían? ¿Qué testificarían acerca del señorío de Cristo en mi vida? Si mis vecinos, mis obreros, mis empleados, mis compañeros de trabajo testificasen acerca de mí, ¿qué dirían? Porque eso es lo que yo reflejo. Yo no puedo, si yo soy luz no puedo reflejar otra cosa, ¿cierto? Si soy sal, no puedo saber bien, porque soy sal. Soy sal. Si soy luz, no puede haber tinieblas en mí, soy luz. ¿Y qué ve la gente? Luz. ¿Qué ven los demonios? Luz. Repito lo que dije para terminar. Si Cristo no es Señor en mi vida, tampoco